Venga, por empezar por lo más gráfico, Laporta miente. Qué novedad, ¿verdad? Bueno, ha metido muchas cosas, ¿no? Pero esta es un poco la... Porque en cuanto lo ha dicho, pues ya ha salido la maldita hemeroteca de cuando saludaba con total normalidad a Negreira. La frase de Laporta hoy ante la jueza ha sido: yo ni conocía a Negreira. ¿Ah, no? Imagen de 2009. Hola, soy usted sabrá que esto es casi la imagen del día, por razones obvias. Ahí estaba Laporta con Negreira. Esto es lo que, no sé si hoy lo ha publicado hoy La Sexta en este vídeo, pero es que merece la pena verlo otra vez. Creo que hace poner solo una ligera sonrisa de su primer mandato hace 13 años. Esta imagen. Con Sánchez Arminio ahí, ¿eh? Hola, soy El encuentro de Laporta con Enríquez Negreira cuando era vicepresidente de los árbitros. Hola, Y le estaba pagando, pues en 2009 ya había subido a más de medio kilo al año esto, ¿no? Claro, le cuadruplicó los pagos y ni le conocía. E iba al palco del Camp Nou, es decir, obviamente no era ni la primera ni la última vez que se encontraban y se saludaban, pero es que además es que le estaba pagando mucho dinero, subiéndole el sueldo, porque algo bien estaría haciendo este hombre, ¿no? Bueno, pues el yo ni conocía a Negreira, pues es la versión futbolística del esa persona de la que usted me habla, o la de yo, la verdad, para mí era un desconocido esta persona, ¿no? Bueno, pues Laporta ya tiene su frase para la posteridad, ¿no? Y es que ha durado minutos el engaño. Espero que la jueza pues no se haya comido toda la sarta de mentiras que ha soltado hoy Laporta, ¿no? Porque además Laporta ha dicho que aquel día, el día de las famosas cajas, pues que eran unos informes que es que habían encontrado en el fondo de un armario. ¿Por qué? Porque, claro, los de la primera etapa, los informes de Negreira padre, estos son los que no pueden enseñar. Se los ha pedido la jueza, es que no los tenemos. ¿Por qué? Porque ha dicho Laporta, es que de verdad, o sea, en fin, yo creo que el testimonio de Laporta hoy es, vamos, apocalíptico para el Barça, debería serlo. Es que se destruían a los 5 años. Coño, ¿y por qué si dejas de pagar a Negreira en el 18 y haces esta rueda de prensa en el 23, ¿por qué no habíais eliminado esos? Ah, porque esos estaban en el fondo de un armario, que coinciden además, curiosamente, con los del hijo, que sí los hacía. Pero ahora vamos a ver en un texto maravilloso en el que está explicado todo lo que ha pasado hoy, cómo esos informes el hijo los cobraba por otro lado, acordaos, a través del directivo este de Contreras que ya ha fallecido. Y entonces esto no se sostiene por ningún lado. Estos de repente los encontraron, eran los únicos físicos que había ahí y fue los que pudo enseñar, y además no dijo que eran del hijo, dijo que eran los informes por los que ellos pagaban, y los de antes destruidos. Y estos, qué casualidad, que sí los habíamos conservado porque están en el fondo de un armario. Venga, de verdad, por favor. Es una cosa... Pero en fin, hoy todo el mundo pues está riendo de esta declaración de Laporta como testigo, y sobre todo de dos entrenadores, Valverde y Luis Enrique, que le han llevado la contraria y le han reventado el relato. Y claro, esto pues era lo que ya sabíamos, ¿no? ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que parece? El Barça pagaba para lo que pagaba, pero es que hoy ha quedado todavía más claro. Al loro, porque hay una cosa que indigna mucho, y ahora vamos con el tema de las preguntas del Madrid. Ah, bueno, otra cosa. Dice Laporta, yo heredé esos pagos, pregunté a la dirección deportiva y nos dijeron que siguiéramos adelante con los informes. Y claro, aquí Cabais Lois, por ejemplo, dice que Chique Begiristain algo tendrá que decir sobre esto, ¿no? Que fue director deportivo del Barça entre 2003 y 2010. Y ha sido ahora del Manchester City entre 2012 y 2025. Si le preguntan a Chiqui Begiristain, no estaría mal que este hombre... Vamos, yo soy la jueza y le invito a que declare como testigo, ¿no? Laporta le ha tirado aquí la responsabilidad de considerar aquellos informes muy válidos para la parte deportiva. Los entrenadores no lo veían
porque ni sabían que existía ni no lo necesitaban, como ha dicho hoy Valverde y Luis Enrique, y entonces es una narrativa que se hace trizas, absolutamente. Hay una cosa muy indignante y es la de que la Federación Española de Fútbol, personada como acusación y representada por la abogada Beatriz Seijo, no ha formulado a Laporta ni una sola pregunta. Mientras Francisco Martínez, el abogado de la Liga, también personado como acusación, la Liga, conteniendo a todos los equipos de la competición, salvo el Real Madrid, que va por libre y bien ido, desde luego, porque si no, imagínate, se limitó a realizar una única pregunta. Intento averiguar cuál era esa pregunta y no lo he encontrado, pero ya nos enteraremos. Pero vamos, que la Federación Española del Fútbol no le haga una sola pregunta a Laporta y estás personada como acusación es porque ahí hay un intento, naturalmente, de tapar esto y porque son unos sinvergüenzas. Ya te puede decir Louzán luego lo que quiera, que sí, que es una mancha para el fútbol español y tal. Oye, no queréis llegar a la verdad, pedazo de sinvergüenzas. Os voy a leer este tuit que creo que resume de una manera magistral lo que hoy ha pasado. Y aquí es donde entra la intervención de los abogados del Real Madrid. Y son las preguntas del Real Madrid a Laporta. Y por lo que aquí se cuenta, y es de la máxima credibilidad, Miguel María García Cava, que ya hemos hablado un montón de veces de él, trabajó en el Real Madrid, en la Federación y en la Liga, lo explica muy bien, como digo. El Real Madrid y el fiscal acorralan el fiscal también, lógicamente. La fiscalía ha ido a Laporta, pues como tiene que ir, ¿no? Acorralan a Laporta mientras la Liga y la Federación se quitan la careta. La declaración de Joan Laporta ya pertenece a los hechos. Y lo que ha dejado tras de sí es una certeza devastadora. Cuando el Real Madrid entra con bisturí, no queda espacio para el relato. Florentino Pérez lo había advertido. Esto no es normal. Ayer se confirmó con precisión clínica. El Real Madrid desplegó sus preguntas, todas basadas en hechos acreditados y en el interrogatorio preparado al milímetro, con un propósito claro, mostrar lo que Laporta no podía explicar. Y así fue. Porque Laporta no puede responder cuando cada pregunta abre otra grieta. No puede explicar, aquí ya se incluyen las preguntas, no puede explicar por qué los pagos crecieron un 800%. Eso le preguntó el abogado del Real Madrid. No puede explicar por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban los pagos como meras liberalidades. No puede explicar por qué el club ocultó información a Hacienda, a Fiscalía, al compliance del Barça y hasta a sus propios auditores. No era todo tan claro, no era solo por unos informes, se lo ocultó a todo el mundo. Ahora hago un pequeño paréntesis. Queda todavía mucho más claro por qué, y queda texto, por qué Laporta salió con la cara con la que salió a atender. Bueno, ni atendió porque no sabía qué decir a los periodistas y a Laporta le sobra verborrea para ahí a cantarte una traviata. Pero vamos, la sensación que daba, y lo vimos en el vídeo anterior, es que estaba mal. Estaba mal porque sabía que igual había metido la pata, ¿no? No puede explicar que el primer encargo documentado fuera una factura por packs de aloe vera. Esto es una cosa que me tendrán que explicar. Hay cosas aquí de todos modos que no entiendo del todo de las preguntas del Madrid, pero bueno, ya nos enteraremos. De próximos vídeos intentaré averiguar qué es esto, porque esto de los packs de aloe vera, el primer encargo documentado fue una factura por packs de aloe vera a la empresa de Negreira. Os juro que esto no lo sabía. No puede explicar un mundial analizado antes de jugarse. Acordaos que esto sí, cobraba Negreira una cantidad de dinero brutal, acordaos, ¿no? Por analizar partidos de mundiales. Pues por lo visto en uno lo cobró antes de que se celebrase ese mundial. No puede explicar que los informes técnicos incluyeran información privada de árbitros imposible de obtener sin influencia interna. No puede explicar por qué un hijo que dice no saber nada de los pagos de su padre, en la declaración de Javier Enrique, del hijo de Negreira, era, según el club, el autor de unos informes que él ha reconocido cobraba por otro lado, que era lo que decíamos antes, ¿no? A través del tal Contreras. No puede explicar cómo un analista en Turquía podía simultáneamente analizar la Liga Española. Estas fueron las preguntas del Madrid. Preguntas directas, preguntas simples, preguntas devastadoras. Preguntas que revelaron que la declaración de Laporta no fue una declaración, fue un inventario de imposibles. Un campo minado que él mismo había sembrado y que ahora está ya bajo sus pies. Hago otro paréntesis. Aquí de lo que se trata, que como la jueza no se cree, con toda la razón del mundo, pero nadie, ni la jueza ni nadie,
que habiendo unos pagos al segundo jefe de los árbitros durante 2 décadas que son lo que parecen, el Barça no pueda explicar de manera razonable para qué eran esos pagos, que sea imposible. Lo que ayer os hablé de lo de la carga de la prueba, ¿no? Ya no es demostrar la culpabilidad del Barça, sino que el Barça tenga que demostrar su inocencia porque los indicios nos llevan a que el Barça pagó a Negreira para que éste influyese como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que era en el estamento arbitral y, por tanto, en la competición. Y por eso los indicios son tan bestias en este caso, como lo es, haciendo un paralelismo, aunque no es exactamente lo mismo, pero ya hemos hablado mucho de eso, el caso del fiscal general del Estado en España, condenado por lo de la nota de prensa, pero también por los indicios que hablaban de esa filtración, que eran absolutamente demoledores. En este caso, pues se puede llegar a lo mismo, es decir, que se abra primero juicio oral, estamos todavía en la instrucción, y que luego al Barça se le pueda condenar. Sigue aquí García Cava, pero la causa añadió algo más, algo todavía más destructivo para el relato oficial. Ernesto Valverde declaró ante el mismo juzgado y fue tajante: nunca nadie en el FC Barcelona le ofreció informes arbitrales, nunca supo de su existencia, nunca él ni nadie de su cuerpo técnico los recibió, los pidió o los utilizó. Y no fue el único. Luis Enrique Martínez también declaró y dijo exactamente lo mismo, que no sabía nada, que nadie le entregó informe alguno, que nadie de su staff tuvo jamás acceso a esos supuestos análisis. 2 entrenadores, 2 etapas distintas, 2 testimonios coincidentes, una sola conclusión. No es una casualidad, es una prueba. Claro, ya no son indicios, es una prueba. Es que es muy heavy que Laporta diga esto, que hable de Chique Begiristain sin hacer alusión a su nombre, pero que hable del director deportivo por aquella época del Barça y que este le recomendase que siguiesen los pagos, y esos informes luego, dicho por los 2 entrenadores de 2 épocas, de 2 etapas distintas, eso jamás fue a sus manos porque no lo necesitaban y porque ni sabían que existían. Bueno, ¿por qué si ni Valverde ni Luis Enrique, entrenadores del primer equipo, conocieron esos informes, si ningún cuerpo técnico los utilizó, si nadie los pidió? Entonces la pregunta ya no es deportiva. La pregunta es otra. ¿Para qué se pagaron millones durante años? ¿Para quién eran esos informes? ¿Y con qué finalidad real? El patrón es evidente. Nada encaja si no se acepta la verdad que Barcelona y Federación llevan años intentando ocultar. Y Fran Soto, la apuesta de Rafael Louzán, pide públicamente y sin pudor olvidar. Ya va cuadrando el hecho de que el abogado de la Federación, acusación, en este caso, no haya hecho una sola pregunta a Laporta, ¿no? El contraste no pudo ser mayor. El Real Madrid preguntó para iluminar. Mientras tanto, la Liga apenas compareció. Su abogado Francisco Martínez se limitó a una sola pregunta. Ah, mira, aquí la descubrimos. Perdón, es que no lo recordaba el texto de García Cava. Si era cierto que el hijo de Enrique Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou. Una pregunta, solo una, cuando el procedimiento ofrecía decenas de flancos para una acusación real. Y como si el sarcasmo fuera poco, Javier Tebas aparecía a la misma hora en los medios dando lecciones de ética al entrenador del Sevilla. La ética esta vez hubiera sido otra: guardar silencio y permitir que su abogado ejerciera una acusación seria, inquisitiva y exhaustiva frente a Laporta. No ocurrió. La ética es garantizar la integridad de la competición, algo que para Javier Tebas parece una quimera. El partido de Miami es una prueba y su negativa a llevar a efecto la reciente sentencia del Supremo que afecta al fair play financiero de los clubes otra. Peor aún fue lo de la Federación. Personada como acusación, estuvo representada por la abogada Beatriz Seijo, que prefirió no formular ni una sola pregunta, ni una. Vergüenza absoluta. Y la vergüenza es mayor cuando se recuerda que Beatriz Seijo pertenece al círculo íntimo del Rafael Louzán y es miembro de la Junta Directiva. Ejercer como abogada de la Federación en esas condiciones no es solo una anomalía, vulnera el Código de Buen Gobierno, la Ley del Deporte y el Real Decreto de Federaciones y evidencia una incompatibilidad palmaria. Mira, esto no lo sabía, pero bueno, en fin. El resultado fue tan claro como inquietante. Solo el fiscal y los abogados del Real Madrid ejercieron realmente la acusación. La comparecencia de Laporta dejó expuesto que los pagos no tenían justificación técnica, los supuestos informes no existieron como herramienta deportiva real, los entrenadores del primer equipo, Valverde y Luis Enrique, no los conocieron ni los utilizaron, la relación con Negreira no fue un error sino un sistema, la ocultación no fue un accidente sino una práctica sostenida, la estructura de influencia arbitral fue real, constante y conocida por quienes debían de tenerla, y que la Liga
Javier Tebas, y la Federación, Rafael Uzán, han estado en el procedimiento como meras comparsas. El caso Negreira ya no es una sospecha, es una realidad judicial, fiscal y federativa. Y tras lo visto y oído en el juzgado, hay una conclusión que ya no admite rodeos ni maquillajes. Lo ocurrido no fue un exceso aislado, ni una irregularidad administrativa, ni una mala práctica puntual. Fue un sistema sostenido durante años, financiado con millones, ocultado deliberadamente y tolerado por quienes tenían la obligación de impedirlo, es decir, una corrupción sistémica. Demoledor, ¿eh? Absolutamente demoledor. Yo entiendo que si hay justicia en este país, de momento se abre juicio oral y luego, en fin, con estas declaraciones, aquí la pena es que, bueno, la pena o la suerte, fijaos lo que os digo, que Laporta no esté imputado porque se sale del tiempo de prescripción, o sea, ya habría prescrito el presunto caso de corrupción deportiva porque Laporta estuvo hasta antes del 10. Por lo tanto, no le ocurre lo mismo que a Bartomeu y Rosell, que sí están imputados. Pero eso permite que Laporta hoy no pueda decidir quién le pregunta y quién no, que esto no lo sabía, lo conté en el vídeo anterior, pensaba que un testigo podía decidir si contestaba a unos y a otros no, tiene que contestar a todos, o al menos escuchar las preguntas de todos, y que luego además no puede mentir, con lo cual hoy Laporta estaba absolutamente expuesto. A lo mejor es una jugada, una pirueta del destino bonita, para que sepamos realmente la verdad y que queden absolutamente expuestos, ¿no? Laporta y el Barça, por tanto, a algo absolutamente evidente. Nos vemos en el siguiente, que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nada, que paséis una bonita noche. Chao.